¿Qué tal, expertos? Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a integrar toda la instalación que hicimos de Visual Studio Code con Anaconda, principalmente para que podamos desarrollar nuestros productos, para que podamos desarrollar nuestros programas. Entonces, hemos instalado ya Visual Studio Code, lo instalamos en Windows y también instalamos Anaconda dentro de nuestro ambiente Linux, directamente en Linux. Entonces, hay que hacer que se comuniquen para que, sobre todo, utilicemos Anaconda como el intérprete para nuestros programas desarrollados en Visual Studio Code. Si ustedes recuerdan, si les muestro por acá, Visual Studio Code, aquí lo tengo, digamos, ya abierto esta parte. Nos vamos aquí a la administración de aplicaciones de Windows y le ponemos Visual Studio Code y vemos que aquí está instalado, ¿no? Así es como lo instalamos anteriormente. Entonces lo que queremos es instalar, o que se comuniquen más bien, Anaconda con Visual Studio Code. Anaconda está dentro de nuestro ambiente Linux. Aquí estoy abriendo una terminal de Ubuntu y aquí podemos ver que tenemos Anaconda instalado dentro de Linux. Aquí en el margen izquierdo tenemos la palabra base entre paréntesis, lo cual es el ambiente virtual donde instalamos Anaconda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa integración? Principalmente lo que necesitamos hacer es de que exista un intérprete para nuestros programas, pero ese intérprete está en Linux, que es Anaconda. Entonces necesitamos que se comunique Anaconda con Visual Studio Code desde utilizando esta extensión remota que le pusimos, y necesitamos un par de extensiones más para que se pueda comunicar precisamente Anaconda con Visual Studio Code, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Si yo le pongo code en nuestra ventana de Linux, code espacio punto o code espacio punto, y le doy enter, debe abrirse ya nuestro el Visual Studio Code como lo habíamos visto anteriormente. Debería de abrirse como lo estoy viendo ahorita, y en este margen debería de aparecer nuestras carpetas, porque recuerden que nuestra instalación, bueno, cuando la hicimos y la colocamos en nuestro directorio de trabajo, en el caso mío es el directorio I, o en el disco duro I en el caso, ¿no? Entonces cuando yo le doy code espacio punto, me abre precisamente todo aquí en este margen, todo la unidad I, y aquí es donde yo tengo mis carpetas de trabajo. Entonces se necesitan dos cosas, o tres, digamos, principalmente, para que podamos hacer esa comunicación. En principio, como Visual Studio Code está en Windows, yo lo que necesito es tener un intérprete en Windows instalado. Entonces, para ese propósito, lo que voy a hacer es instalar en Windows Python, que va a ser mi intérprete. Entonces, lo voy a instalar desde la Microsoft Store. Le voy a poner aquí Store, Enter, para que se abra la tienda de Microsoft. En mi caso ya tengo instalado Windows, así que lo van a ver ahorita. Y aquí hay algo bien importante. El Windows que vamos a instalar tiene que ser Windows que coincida con el Windows que está o que maneja Anaconda, la versión que tiene Anaconda. Para conocer esa versión, simplemente en nuestra terminal de Linux o de Ubuntu, lo que vamos a hacer es poner conda espacio info, y aquí nos va a dar la información de las características de nuestra instalación de Anaconda. Aquí podemos ver la versión de Python y es la 3.9. Entonces yo voy a venir aquí a la Microsoft Store, voy a ponerle Python y me va a dar una serie de opciones. La que yo voy a seleccionar es la 3.9. Si ustedes ven, aquí dice instaladas. La 3.9 ya la tengo instalada. En el caso de ustedes, pues simplemente le dan clic acá. Se va a abrir esta misma ventana. Y aquí van a tener el botón de instalar. Le dan clic y esperan a que corra la instalación. Es simple y sencillamente así. Entonces, una vez que ya esté instalado esa parte, y ahora sí. Bueno, regresamos aquí entonces a nuestro Visual Studio Code, pero decidí hacer una instalación desde cero.
para ver cómo queda la configuración que necesitamos para que todos los ambientes estén interrelacionados. Estamos hablando de que Visual Studio Code está en Windows y Anaconda lo instalamos en Linux. Entonces necesitamos que se comuniquen para que tengamos el acceso a las capacidades de Anaconda y utilicemos lo utilicemos como intérprete, al igual que el kernel de Anaconda, ¿no? Entonces para Jupyter. Entonces déjenme hacerles una acotación, una pequeña, digamos, voy a ponerles esta imagen para darnos una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, Visual Studio Code está en Windows, Anaconda está en Linux. Visual Studio Code necesita comunicarse con Anaconda para poder, como decíamos, utilizar su potencia y utilizar sus paqueterías, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es instalar 3 extensiones en Visual Studio Code de tal manera que podamos utilizar no solo el intérprete que acabamos de instalar en Windows, que es el Python que instalamos en Windows, o otros intérpretes que ya estén instalados en Windows, sino además podamos utilizar Anaconda como intérprete también. Y no solo los núcleos o kernels que estén en Windows para Jupyter, sino también los núcleos o kernels que estén en Linux. Entonces vamos a utilizar 3 extensiones: la extensión de Python, la extensión de Jupyter y la extensión de WS Development, o la que vimos en el video pasado, que quedó instalada, pero ahorita la desinstalé para hacerla de manera desde cero, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo es que se comunican y podemos entonces ya, digamos, trabajar con Visual Studio Code y los programas que vayamos a desarrollar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simple y sencillamente irnos a este icono y empezar a hacer las instalaciones. La más importante es la de Python, es la extensión de Python, aquí está. Vamos a instalar esta de IntelliSense, ¿de acuerdo? Esta aquí ya está instalada porque, bueno, yo tengo ya Visual Studio Code, digamos, trabajando desde hace un rato. Entonces se instala por defecto y no me permite desinstalarla, pero ustedes no la van a tener instalada. Entonces la voy bueno, aquí está deshabilitada, ¿no? Si yo la trato de desinstalar, seguramente me va a decir que no. Bueno, ahí está desinstalada, ya está. Déjenme ver si regreso. Ahí está desinstalada. Entonces la vamos a instalar junto con Jupyter. Aquí está, que es esta, la de Microsoft, la que vamos a instalar. Y vamos a instalar también la de Remote Development, que es la que es esta. Es esta, la que vimos. Entonces vamos a empezar con esta, que es, digamos, la más importante para poder comunicarnos con Linux. Esta extensión, cuando la instalemos, se va a instalar por default estas 4 extensiones. Habíamos visto en el video anterior que esta la habíamos instalado, ¿no? Entonces vamos a instalar esta. Ok, ahí se están instalando estas 4, ¿de acuerdo? Y aquí también vamos a ver una modificación. Aquí vemos en este esquina inferior izquierda cómo aparece este icono, que significa que ya tenemos, digamos, habilitado el trabajo remoto, ¿de acuerdo? Entonces desde aquí nos vamos a conectar a nuestro subsistema de Linux. Ok, entonces antes de hacerlo, déjenme entonces instalar Python. Aquí está, lo vamos a instalar. Ahí se está instalando. Y este Python, esta extensión, lo que va a hacer es leer, digamos, los intérpretes que tengamos instalado en Windows,
porque Visual Studio Code está en Windows. Entonces ahorita va a empezar a leer todo lo que tengamos en Windows como intérpretes para poder digamos leer los códigos. Entonces ahí ya está instalado y ahora vamos a instalar Jupyter. Aquí está. Bueno, aquí ya está instalada. Me parece que lo hizo por default cuando instalé Python. Voy a deshabilitarla y desinstalarla, nada más con fines de este tutorial. De acuerdo. Entonces, aquí estamos. La instalamos y se instalan estas 4 también. Ok, ahí está instalada y habilitada. Entonces, lo que nos resta es comunicarnos entonces con Linux. Eso lo vamos a hacer mediante este icono y aquí nos vamos a conectar con Connect, donde dice Connect WS. Ok, aquí nos vamos a conectar. Antes de hacer eso, lo que voy a hacer es abrir un programa de los que tengamos aquí con vamos a abrirlo con Visual Studio Code, pero vamos a ver, fíjense, por ejemplo, en este caso, dentro de Windows tengo el kernel de Python 3 instalado y tengo obviamente también Python instalado, que lo vimos la instalación en el video anterior. Entonces aquí le doy control mayúsculas P, puedo ver los intérpretes y aquí está el intérprete que instalé, ¿se recuerdan? Ok, aquí está, ese es el que está utilizando como intérprete y el kernel, control mayúsculas P otra vez, y aquí dice Jupyter kernel. Pues aquí tengo este kernel que también está en Python, de acuerdo, tengo estos dos que está digamos en Windows, perdón, instalados y por eso lo está utilizando. Aquí dice que este está instalado en AppData, Local, Microsoft, Windows, etcétera, y este es el que estamos utilizando, de acuerdo. Entonces ahora sí, vamos a hacer la conexión con Linux para poder utilizar Anaconda como intérprete y como kernel incluso. Entonces vamos a hacer aquí vamos a picar este icono y aquí donde dice Connect to Windows Subsystem Linux le vamos a dar un clic y aquí dice ¿quiere guardar los cambios efectuados? Le voy a decir que no y simplemente, si se fijan, aquí en el margen izquierdo inferior empieza a abrirse el trabajo remoto con la extensión que ya teníamos. Ok, entonces aquí leí un intérprete y aquí ya tenemos conectado Visual Studio Code con Linux, también con Windows, con ambos sistemas. Entonces vamos ahora a abrir nuestra carpeta, pero nos va a posicionar en Linux. Si se fijan aquí, abrir carpeta, estamos en la digamos en Linux, ¿no? En la instalación de Linux. Entonces para entrar a Windows, ¿sí? Voy a quitarle todo esto para irnos a MT, que es donde está montado mi sistema WS, y aquí tengo mis, en este caso, mis unidades, y la unidad I es donde tengo mis carpetas de trabajo. Entonces ahí le voy a dar a aceptar y ahí me va a abrir las carpetas que ya teníamos al principio, de acuerdo, ahí está. Entonces yo puedo abrir aquí mis archivos y trabajar, pero utilizando ya el kernel y el intérprete de Anaconda. Vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a abrir este mismo, ¿sí? Que ya teníamos abierto, y aquí detecta el kernel, me vuelve a seleccionar el kernel que ya tenía, igual el intérprete que ya teníamos de Python en Windows, ¿de acuerdo? Pero lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces ahí vamos a dejar que el proceso se cumpla.
Y ahí, por ejemplo, ya vemos que tenemos el mismo kernel y el mismo intérprete que habíamos tenido hace unos momentos cuando abrimos este mismo notebook, que está en Windows el intérprete. Entonces, para cambiar el intérprete, voy a posicionarme en cualquier celda, le voy a dar control mayúsculas P de nuevo. Voy a irme acá, Python, seleccionar intérprete. Y aquí ya me doy cuenta que ya viene una serie de intérpretes adicionales. ¿De acuerdo? Adicionales. Le voy a dejar este mismo. Le voy a dejar este mismo porque este es global, digamos. ¿De acuerdo? Este es global. Y lo que voy a cambiar nada más es el kernel. O bueno, voy a cambiarle acá a base de datos Python. Ahí está. Lo voy a cambiar a base de datos, perdón, le voy a cambiar el intérprete al de Anaconda. Y aquí, para corroborar, voy a abrir una nueva terminal y de este lado, como estoy en Linux, me va a aparecer la instalación de Anaconda. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo digamos, estoy trabajando en Linux ahorita. Entonces puedo cambiar este kernel, le puedo poner incluso Anaconda, puede servirme como kernel incluso, pero este es el que utiliza el notebook de Python, ¿de acuerdo? Entonces aquí simple y sencillamente le doy Shift Enter para corroborar que ya empieza a trabajar, y aquí vemos como ya esta palomita indica que ya, digamos, el kernel leyó o hizo la interfase entre Jupyter y el intérprete, que es Python. Y aquí voy a rehacer esta gráfica dándole Shift Enter o mayúscula Enter, y ahí está la funcionalidad que ya queríamos tener, ¿no? Trabajar en Visual Studio Code conectando Windows y el subsistema de Linux. Ya que hay una recomendación importante: cuando trabajemos de esta forma, es conveniente guardar nuestros trabajos en Linux. Ok, entonces aquí, por ejemplo, está este archivo en Windows, pero lo puedo guardar aquí en guardar como. Me va a decir esta ruta, pero yo la puedo cambiar. Puedo trabajar acá y la puedo cambiar y ponerla en MNT. Aquí déjenme ver. Aquí está WS. No, perdón, es aquí Home. Let's Code. Y aquí podría guardarlo. Podría yo entonces abrir Windows. Y aquí en Windows, en Ubuntu, me voy a Home, luego el nombre de usuario, y aquí puedo crear una carpeta que se llame proyectos. Aquí ya hice esta, y dentro de esta carpeta guardarlo, por ejemplo, ¿no? Podría ser aquí proyectos, y aquí aceptar. De acuerdo, aceptar. Y ahí estaría mejor. Ahora, obviamente este es nada más una demostración. Cuando estamos hablando de proyectos, lo más conveniente es desde la terminal de Linux abrir, o de Ubuntu abrir un ambiente virtual específico, y dentro de ese ambiente virtual instalar las paqueterías y todos los archivos que vayamos a utilizar en dicho proyecto, ¿no? Pero acá nada más estamos haciendo una demostración, porque es importante puntualizar que para utilizar mejor la potencia y que no se atasque la máquina, es guardar lo que hagamos con Linux dentro de la instalación de Linux. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, aquí ya vimos que podemos entonces, aquí cuando le di Shift Enter, el kernel empezó a cambiar, cambió del kernel que estábamos utilizando al kernel ahora de Linux que lo tomó de Python. Ahí está. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestro, y si le doy archivo, guardar como, vemos que está en la carpeta de proyectos en Linux, ¿de acuerdo? Entonces ahí está cómo podemos trabajar con Visual Studio Code instalado en Ubuntu. Gracias, si les gusta el video por favor denle like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.